Pues, hola, muy buenas tardes. Gracias a todos los presentes a este congreso de pastores y el acompañarse con sus esposas. Eso va a ser de mucha bendición. Espero que esta entrevista que vamos a tener y también con estos invitados especiales que tenemos, pues pueda ser de edificación para todos y sobre todo en un tema que a veces es tabú, el hablar de la salud mental y sobre todo en la iglesia y cómo podemos nosotros también ayudar y contribuir para que esto no solo eduque a la iglesia, sino también a nosotros en acercarnos y poder ayudar. Y para eso tengo el honor de presentarles a mis hermanos, ellos son esposos, es Héctor Barba y Mabel, ellos se encuentran en Perú. Ellos se encuentran ahí en Perú, están a distancia, pero estaban muy gozosos de poder estar presencial con nosotros, pero bueno, pues, por logística pues es complicado, entonces lo tenemos de forma virtual. Adelante ustedes, si gustan presentarse, por favor. Hola hermanos, un gusto poderlos acompañar en esta jornada de capacitación. Mi nombre es Héctor Barba, soy acá de Perú, estamos en Tumbes, frontera con Ecuador, zona costera, hace calor. Y bueno, encantado de poder compartir nuestra experiencia. Hola, mi nombre es Mabel Choquehuanca y bueno, estamos aquí para poder contar nuestro testimonio. Así es. Bueno, nosotros llevamos ya 9 años de casados, tenemos 2 pequeños, uno de 7 años, Daniel, y otro de 5 años, Josué. Y bueno, gracias a Dios, somos una familia en Cristo Jesús, y es Cristo el que nos fortalece y el que nos tiene en sus manos y el que nos va guiando día a día para poder avanzar, crecer y poder compartir también nuestra fe a todas las personas que están alrededor nuestro. A ver, coméntanos cómo fue todo esto de la salud mental en nuestra familia. Bien, bueno, yo vengo de una familia cristiana, nací en una cristiana, a la edad de 23 años aproximadamente, tuve una crisis. La verdad es que yo no sabía qué es lo que tenía, no sabía qué es lo que me pasaba y estaba en la universidad. Realmente me sentía muy ansiosa, confundida. Tenía algunos síntomas que no sabía qué es lo que me sucedía, así es que lo primero que hice fue buscar ayuda médica. Me llevaron al médico, me hicieron todos los exámenes, pero no, me hicieron exámenes del corazón, del cerebro, no, de diferentes órganos, pero llegaron a la conclusión de que mi problema tenía que ver con salud mental. Me derivaron con el psiquiatra. El psiquiatra me dio la medicación para, de alguna manera, manejar mi situación, pero yo tuve problemas con la medicación, ¿no? Porque en la iglesia siempre escuché pues que la salud mental era para personas que no tenían fe, que tenían algún problema con Dios, que estaban alejados de Dios, cosas así, ¿no? Entonces yo cuando escuché medicina dije, bueno, la medicina es para locos también, ¿no? Yo no estoy loca, no sé lo que me pasa, pero no estoy loca. Y la verdad es que rechacé la medicación por esas razones. Luego de buscar ayuda en la medicina, pues fui a la iglesia, ¿no? Porque pertenezco a una comunidad cristiana. Y allí, como les digo, me decían, tienes que orar más, tienes que confesar todos tus pecados, ¿no? En mi desesperación, no solamente fui a la iglesia de mi denominación, sino fui a otras denominaciones
en donde me decían, bueno, lo último que escuché fue, tienes un demonio. Realmente para mí fue muy chocante, muy, muy difícil, porque a pesar de la oración, a pesar de que confesaba mis pecados, todo, yo sentía que se me sentía igual o peor, ¿no? Eh, realmente en mi iglesia no encontré el soporte que necesitaba. Luego de ello decidí dejar de tomar la medicación, o sea, no tomar la medicación, decidí sobrevivir, porque lo que hice durante ese tiempo fue sobrevivir realmente. A pesar de que en la iglesia me enseñaron que nosotros tenemos el gozo del Señor, ese gozo yo no lo experimentaba. Entonces, por muchos años, ya no sé cómo terminé la carrera, la universidad, solo Dios me ha podido ayudar. Luego empecé a trabajar y en ese interín conocí a mi esposo. Me casé, pero yo seguía sintiéndome mal, así que un día, ya casado, le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Creo que necesito ayuda médica. Y bueno, ya mi esposo les comentará esa parte. Pero no recibí tampoco ayuda de parte de él. Realmente fue muy difícil para mí, porque también hablé bueno, en esa época estaba con un nuevo pastor y en la iglesia donde asistía y le comenté, ¿no? Que yo me sentía así. Y él me dijo, bueno, podrías ir al psicólogo, me dijo, ¿no? Pero también él tenía, porque yo le dije, pero yo he estado con un psiquiatra. Entonces él me dice, bueno, pero yo pienso que tú tienes que ver a un psicólogo, ¿no? Y bueno, realmente yo agradezco a Dios por la pandemia, porque fue como yo le digo, la bendita pandemia en donde yo pude encontrar ayuda a través del grupo de Fresh Hope. Yo conocí a Fresh Hope a través de la pandemia, buscando en las redes sociales, porque yo decía, ¿por qué no hay un grupo que sea teocéntrico, que me pueda apoyar o a lidiar con este problema, ¿no? Porque si bien es cierto, yo recurrí a psicólogos, los psicólogos me hablaban de yo, tú puedes, tú lo vas a hacer, tú, ¿no? Algo que se contradice con la palabra del Señor, ¿no? Porque nosotros todo lo podemos en Cristo Jesús. Entonces, para mí era difícil, ¿no? Entonces, en Fresh Hope, gracias a Dios por este ministerio realmente hermoso, en donde yo aprendí, ¿no? Realmente me informé de que el cerebro también se puede enfermar, de que necesitaba medicación para estabilizarme, de que yo no era el monstruo, que tenía una enfermedad como podría ser cualquiera, problema del corazón, un, diabetes, qué sé yo, pero que tenía que ser tratado como cualquier otra enfermedad. Entonces, fue allí que le hablé a mi esposo y le digo, mira, hay un grupo, me interesa, quisiera que tú también me acompañes. Y empezamos a buscar ayuda, ¿no? Buscamos un psiquiatra, buscamos un buen psicólogo que me apoye en mi recuperación. Y así empezó la victoria, porque realmente, como dice la palabra, todo termina en victoria, ¿no? Así es, Mabel. Y esta parte es bien, bien bonita que nos comentas de decir, híjole, yo no estaba en mi monstruo,
O sea, porque ¿cómo te sentías? ¿Cómo te sentías? Realmente yo decía que, o sea, yo me culpaba por lo que me estaba pasando. Yo decía, bueno, seguramente he hecho algo malo, Señor, muy malo para estar así, ¿no? No merezco tu amor, no merezco tu mirada, ¿no? Me sentía muy mal porque realmente escuchar de tus hermanos que te digan, ¿sabes qué? No, hay algo malo en ti, obviamente fue muy duro para mí. A mí me chocó. Gracias a Dios que yo no me fui de la iglesia, nunca me retiré de la iglesia, pero sí me lastimaron mucho. Me sentí muy herida por muchos años, desplazada y um, muy dolida, porque no encontré el soporte que necesitaba en la iglesia, en mi comunidad que amo tanto. ¿Y Así es. qué te hubiera gustado encontrar, Mabel, de la comunidad de fe? Bueno, que me hubieran dicho, hermana, lo que tú necesitas es ayuda médica, nosotros estamos aquí para orar por ti, para acompañarte en este proceso, para si es que tienes alguna necesidad, porque un enfermo de salud mental, pues, por ejemplo, en mi caso es depresión y ansiedad generalizada. Entonces, había tiempos en donde estaba muy ansiosa y había tiempos en donde me deprimía y todo me hacía llorar. Entonces, que ellos pudieran contenerme, ¿no? Contenerme, y decirme, bueno, sí te está pasando esto, pero ya va a pasar. Este es un proceso, ¿no? ¿Crees Y que, ajá, sí, 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 discúlpame, ¿crees que era por desinformación de la iglesia o por qué crees que no se daba como este acercamiento hacia ti de cómo apoyarte? sí, yo creo que hay mucha desinformación, ¿no? Y mucho estigma, ¿no? Porque generalmente pues dicen, vas al médico, psiquiatra, eso quiere decir que estás mal de la cabeza, ¿no? Estás loco, te pasa algo grave, ¿no? Y la desinformación, ¿no? De que no saben de que el cerebro también se enferma, ¿no? Y que necesita medicación, ¿no? ¿Y qué Se puede, retos ujú, claro. ¿Y qué retos enfrentaste? ¿Qué retos enfrentaste en la vida familiar? Porque esto fue en la iglesia, pero en tu vida familiar, en tu día a día. sí, fíjate, a mí se me daba porque mis pensamientos me alborotaban. Tenía muchos pensamientos muy continuos, no tenía paz. Entonces, obviamente, para mí fue muy difícil prestar atención a lo que mi esposo me decía, por ejemplo, o la atención a mis hijos. Yo llegué a tener depresión postparto con mi primer hijo, fue muy fuerte. Tuve miedo de dañarlo y tuve miedo de poder ser una madre para él. Fue muy difícil. Ya para una persona que no tiene un problema de salud mental, es difícil cuando da a luz. Imagínate una persona con todas las dificultades que yo tenía, ¿no? Para mí fue muy difícil porque mis pensamientos no eran, eh, eran distorsionados, eran pensamientos distorsionados, entonces eh, no estaba viviendo en mi realidad, ¿no? Eh, eh, entonces, para mí, yo podría tener a mi hijo a mi lado, pero yo estaba pensando en otra cosa, ¿no? Y tenía miedo de poder dañarlo, de poder descuidarlo. Entonces vivía en esa zozobra. Fue muy complicado para mí. Fueron muchos retos que se presentaron en mi vida con relación a la vida familiar. Sí, Ok, y yo agradezco mucho que ahorita te veo mucho más entera, mucho más echada para adelante, ¿no? Como decimos nosotros en los grupos de Fresh Talk, con claridad de pensamiento, ¿no? ¿Tú cómo te sí. sientes?
hoy por hoy? Fíjate que al empezar el tratamiento, yo he llevado tratamiento a 1 año, 6 meses aproximadamente, de tratamiento farmacológico y también tratamiento psicológico, ¿no? Psicológico. Bueno, ahora mis pensamientos están claros, puedo disfrutar la vida porque no lo disfrutaba, como les decía, yo vivía sobreviviendo, o sea, para mí el despertar era muy difícil el día a día porque me costaba levantarme de mi cama, hacer mis cosas como normalmente lo puede hacer otra persona, a mí me costaba un mundo, era muy pesado, muy difícil. Eh, pero actualmente no, gracias a Dios. Eh, Actualmente mi psiquiatra ya me dio de alta, ya no estoy tomando medicina farmacológica. Me recomendaron que continuara con la terapia psicológica y eso es lo que estoy haciendo. Pero si yo no hubiese recibido esta ayuda de parte de Fresh Hope, en este caso, ¿no? En donde se me informó, se me orientó, se me dio el apoyo que necesitaba, tal vez siguiera sufriendo, siguiera viviendo de esa manera, ¿no? Porque, hermanos, la situación es que si uno no lo trata, hay consecuencias. Por ejemplo, yo sufro de problemas de salud física, como por ejemplo del estómago, ¿no? Tengo problemas de alergias, tengo problemas en las uñas, ¿no? ¿Por qué? Porque mis defensas se han bajado y enfermedades no físicas se han presentado en mi cuerpo, ¿no? Yo he vivido 23 años sin tratamiento. Es bastante tiempo y realmente es un milagro lo que está pasando conmigo actualmente, ¿no? De que me hayan dado de alta una paciente de ansiedad y depresión generalizada. Es un milagro del Señor realmente. Y ahora vivo como cualquier persona, ¿no? Que obviamente tengo que trabajar porque todos los días tengo retos, ¿no? Pero tengo que afrontarlos con las herramientas que me dio el psicólogo, ¿no? Las herramientas que están en la palabra del Señor también, ¿no? Que nos ayudan a vencer las dificultades que se presentan a diario. ¿Me puedes platicar un poquito, Mabel, la parte de Fresh Hope? Este grupo finalmente es un grupo al cual llegas y cómo se te recibe, cómo te sentiste ahí. Plenamente identificada. Realmente lo interesante de este grupo es que además de ser teocéntrico, es que la persona que dirige el grupo es una persona que ha tenido un problema de salud mental también, ¿no? Entonces tiene la experiencia que uno ha tenido, entonces uno se siente plenamente identificado, ¿no? Y realmente el hecho de escuchar los testimonios de los hermanos, que parecen nada de repente para algunos, pero para nosotros es tan valioso saber que esa persona logró de alguna manera superar tal situación, ¿no? Entonces todos aprendemos de todos y es una gran bendición para la vida de los que formamos el grupo. Muy bien. ¿Actualmente sigues en algún grupo o estás liderando alguno? Sí, mira, te comento, con mi esposo decidimos pertenecer al grupo de Fresh Hope. Realmente el retribuir lo que se nos ha dado, pues es lo menos que uno puede hacer y decidimos ser facilitadores de 2 grupos. Tenemos 2 grupos acá en Perú, son online,
¿no? Tenemos uno el jueves y otro es el sábado, y estamos liderando esos dos grupos. Pues qué reto y qué bendición enorme de verdad, que pues después de este momento tan oscuro, la luz esté llegando a tu hogar y a ti también, sobre todo. De verdad, algo que quieras agregar de cómo aquellos que finalmente nos están viendo, estos pastores, sus esposas, sus hijos, cómo podrían ellos también ver algunas características, algunos indicadores que tú notaste, pero que dejaste de lado también de la situación de salud mental que tenías. ¿Nos podrías compartir? Sí, bueno, realmente es importante escuchar a nuestros jóvenes, ¿no? Y prestarles atención, porque a mí eh, se presentó este problema entre mi adolescencia y mi juventud realmente, ¿no? Entonces, eh, yo pienso que si algún hermano, alguna hermana se hubiese acercado y me hubiese preguntado por qué había cambiado, porque una persona cambia, ¿no? Por ejemplo, uno puede ser muy divertida, muy extrovertida, y de pronto se retrae, o empieza de repente de lo que vestía ropa alegre, ¿no? Empieza a ponerse ropas oscuras, porque en mi caso eso pasó, ¿no? Empecé a ponerme ropa oscura, y empecé a bajar de peso, ¿no? Entonces, pienso que nosotros como líderes tenemos que estar atentos a esos cambios, ¿no? Y preguntarle, ¿no? Ser empático con la otra persona y preguntarle si está pasando algo, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Sobre todo ganarse la confianza, ¿no? La confianza de la persona para que uno pueda abrirse, ¿no? Uno pueda abrirse y pueda reconocer si esta persona está pasando con un reto de salud mental. Claro. Muy bien. Pues muchas gracias, Mabel. De verdad que es una victoria compartida. Yo sé que ustedes la viven, nosotros la compartimos con mucho gozo. El que ya es una más con dedito arriba, el que ya no estamos en esta parte de la etapa clínica médica, pero estamos en la clínica psicológica. Bueno, ya se avanzó bastante. De verdad es Así una es. victoria muy grande. Y pues es una bendición que nos estés compartiendo tu testimonio y los retos que enfrentaste y las cosas que viviste y todo el proceso que has tenido desde tu juventud hasta esta parte de tu adultez y como mamá, porque fue bastante complicada también, ¿no? Y pues ahí es donde entra la parte del matrimonio, que es donde, pues, no sé si Héctor nos quiera comentar un poquito él cómo lo vivió. Ah, Él si nos quieres contar, por favor, adelante. de hecho, de hecho. A ver, Zaira, yo en mi adolescencia asistía a un grupo de jóvenes que lo trabajaba la psicóloga. Y recuerdo que la psicóloga en esa época le dijo a mi mamá, qué bueno que tu hijo no haya tenido ningún problema de que ustedes como padres se hayan separado y él haya vivido solamente contigo, con mi mamá. Y ahí aprendí algo, que ya les voy a comentar cómo esto se relaciona. Yo sí aceptaba el trabajo de psicólogo, leía libros de autoayuda y muchas cosas que me ayudaban para seguir creciendo como persona. Pero el tema de psiquiatra era un tema tabú, ¿no? O sea, para muchos, ir al psiquiatra, pues, es que la persona no está bien de la cabeza. Y eso era mi pensamiento, ¿no? Cuando Mabel, ya estamos casados y me dice, necesito que me acompañes al psiquiatra, y nos fuimos al hospital y era un lugar muy frío y alejado de todos los consultorios, y yo me sentí incómodo, mal, me sentí
Incluso me sentí molesto porque ella nunca me lo comentó en ningún momento y en realidad nunca me imaginé que Mabel tenía un diagnóstico de salud mental. Porque Mabel es una mujer líder, una mujer empeñosa, una mujer que sabe lo que quiere, una mujer que no va a medias tintas y eso cualquier hombre cuerdo, porque tiene que decir, o sea, si la elegí como esposa es porque, aparte que eran muy buenos amigos, es una mujer que sabía lo que quería. Y más bien yo era el que estaba pensando si yo era lo que realmente ella necesitaba. Entonces, cuando ella me dice eso, yo me sentí incómodo, molesto, fastidiado y muchas cosas se vinieron en la mente. Y cuando él me dice, acompáñame al psicólogo, al psiquiatra, yo lo acompañé al psiquiatra, como te digo, un lugar muy frío, alejado de todos los consultorios. Y cuando salió, yo le dije, ¿y qué pasó? Ya me ha dicho esto, la aquí, la allá. Ya, ¿sabes qué, Mabel? Tú estás bien, tú no tienes nada, no necesitas esto. Así. Eso fue el primer año de casados. Pasaron 6 años para yo empezar a comprender todas las cosas que ella me comentaba, ¿no? Porque en esos 6 años pasaron miles de cosas. Pasaron un motivo laboral, tuvimos que vivir separados territorialmente, lo veíamos los fines de semana. Después volvimos a estar juntos, gracias a Dios, eso fue un milagro. Después salí embarazada de Daniel. Y ella me decía, todo era bien, todo estaba bien, hasta que un momento me dice, tengo miedo a hacerle daño. ¿Cómo vas a hacer daño? Si tú lo amas, ¿cómo vas a hacerle daño si tú lo amas? Es imposible. Después me decía, tengo miedo de quedarme sola. Pero yo estás con Dios, le digo, está Dios acá, yo me voy a trabajar y vas a estar con Daniel, no te vas a quedar nunca sola, está Dios, acá abajo estaba la señora que nos alquilaba el espacio donde vivíamos. Y había momentos en los cuales me decía, no puedo dormir. Digo, anda a leer la Biblia. Tengo miedo ahora, ¿no? Tengo un zumbido en el oído, descansa. Y siempre lo simplificaba, ¿no? Le decía, porque a mí, y yo te tengo que decir algo, yo siempre cuando estaba abrumado, fastidiado, me iba a dormir y se me pasaba y me reactivaba, ¿no? Dormir era como recargar pilas. Entonces, yo pensaba que también era lo mismo con Mabel, pero no. Entonces, tuvo que venir la bendita pandemia, donde prácticamente en mi trabajo, que yo trabajo en el área informática, nos habíamos quedado 2 personas de informática con todo el cambio a la nueva normalidad. Tener que pasar todos los sistemas, bueno, yo no tenía que pasar, pero hacer todo el trabajo de enseñar a las personas cómo usar los sistemas, hacer un plan de cómo reactivar todo esto. A mí me generó un estrés. Yo trabajaba de 8 de la mañana a 11 de la noche, de lunes a domingo, no tenía ni un día de descanso. Y generé un cuadro de estrés que se fue visible en mi actitud frente a mi familia, porque yo tuve una reacción de ira con mi hijo menor, Josué. Y ¿qué pasó? Él hizo algo que es normal para un niño de 2 años, que fue haberse ensuciado y no haberme avisado que quería hacer pichi. Y sus necesidades, entonces yo me enojé y le di 3 palmazos, si no fueron 4, 3 palmazos en la pierna y cuando pasó yo me sentí mal, porque vi que mi hijo lloraba, vi mi mano roja y vi su pierna roja, entonces eso hizo sentir alerta, no estoy bien, yo. Entonces ya teníamos contacto con un psicólogo cristiano, Martín Perales, un gran hermano, un gran amigo, y que lo queremos muchísimo. Y Martín conversó conmigo y yo digo, mira Martín, lo único que yo quisiera hacer, y él me dice, ¿qué quieres hacer cuando te sientes así? Y yo, descansar. ¿Y por qué no descansa? Digo, es que mi esposa cuando yo descanso, ella se enoja. Y me dice, es que estás bien, yo te veo bien.
Y Martín me dice, oye, pero si tú le dices eso todas las veces que ella te dice que está con un malestar, tú le dices, te veo bien, tú no tienes nada. Entonces ella está haciendo lo mismo. Y yo me quedé callado y dije, hay cosas que uno siente y puedes estar mostrándote bien, pero no estás bien. Claro. Y ahí empezó todo, porque ahí fue donde en realidad tomamos cartas en el asunto con respecto a la salud mental. No, Mabel comenzó a llevar terapias con Martín, yo también, porque vi que era necesario, ¿no? Y Martín después la deriva quería derivarla con un neurólogo, pero no había neurólogo. Recuerda que estábamos en todo esto de la pandemia, todo era terrible, estamos hablando del año 2020, todo era terrible. Y no encuentra un neurólogo Martín para derivarla, y la deriva con un psiquiatra, amigo del doctor Gago. Y Pedro Gago hace un trabajo magnífico con Mabel, pero al principio fue un poco difícil, ¿no? Porque estamos hablando de mediados de 2020 y nosotros conocemos a Fresh Hope en noviembre de 2020, o sea, pasaron algunos meses, Meses, sí, claro. bastantes meses, ¿no? Para pensar cómo era este proceso. ¿Y qué pasó en todo este proceso? Que obviamente Mabel se resistía en la medicina. Mabel se resistía en el tratamiento. ¿Por qué? Porque obviamente iba en contra de lo que le habían enseñado, lo que era fe. Claro, había una distorsión en esa enseñanza porque, si bien es cierto, muchas de las enfermedades o de la depresión, de la ansiedad, se puede tratar espiritualmente, sí, pero cuando ya es un cuadro clínico, ya pasa a una necesidad de medicación, porque ya estamos hablando de no solamente un estado de ánimo, sino es parte del cerebro o de las hormonas cerebrales que están desvariadas, entonces hay que nivelarlas. Entonces, eso lo aprendimos cuando Mabel comienza a participar en Fresh Hop. Mabel comienza a participar en grupos, tuvo una home coach, ¿no? Tuvo su home coach que la animó a empezar a asistir a los grupos, comenzamos a asistir a los grupos, después ella me dice, hay un libro, lo compramos en Kindle, el primer libro que compramos en Kindle. Después me dice, quiero participar en cursos facilitadores, comenzamos a participar en cursos facilitadores. Y el proceso se hizo más liviano, porque comenzamos a encontrar dirección. O sea, nosotros sabemos muy bien cómo es Dios. Dios provee de manera tan grande que lo único que nos falta es pedir. Y lo que nos faltó definitivamente fue creer en que Dios provee. Entonces, definitivamente Dios provee. Dios provee al médico, al psicólogo, la medicina. Si te contara todo lo que pasó en esos meses de tratamiento, porque una vez que ya Mabel acepta la medicina, la nota era comprar la medicina, encontrar la medicina, porque vivimos en una ciudad donde no hay muchas facilidades, tampoco médicas, ¿no? Todo ha sido virtual. Encontrar la medicina y todas las restricciones que hay, y también los estigmas, incluso de las personas que venden la medicina cuando tú vas con tu receta de medicina psiquiátrica y te quedan mirando y prácticamente tú sientes la mirada de ellos. O sea, hay bastante... Ser un ser querido es bastante duro también, ¿no? No entiendes las cosas. Pero cuando estás con dirección, cuando conoces otras experiencias, cuando te informan del tema, obviamente esto va mejorando y tú vas diciendo, sí, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y yo me preparé para que Mabel viviera toda la vida tomando medicación. Eso sí, o sea, yo me preparé, yo escuché en todas las historias, o en lo que se lee, hasta en el libro, hasta el libro de Fresh Sí, Hop, sí, sí, sí. hasta el libro de Fresh Hop, Sí, tú sabes que hay personas que van a necesitar medicina toda la vida. sí. Porque no todo pasa, o sea, no es que tomas una medicación un tiempo y te dan de alta, uno no pasa eso. Entonces yo me preparé para eso. Yo me preparé para eso. Mi trabajo con Mabel como ser querido era informarme, era comprar la medicina. Para colmo, nuestro psicólogo se enfermó, tuvo cáncer. También pasó un milagro, se recuperó y ella está en remisión, ya está recuperado, Martín, gracias a Dios. Pero nos quedamos sin psicólogo, así que tuvimos que buscar otro psicólogo
Y obviamente no es fácil encontrar psicólogos cristianos. Y puedes encontrar hermanos cristianos que son psicólogos, pero no tienen una metodología donde usan la palabra de Dios como parte de su tratamiento. O sea, no solamente es encontrar hermanos psicólogos cristianos, sino hermanos psicólogos cristianos que tengan una metodología cristocéntrica. Entonces, nosotros tenemos un amigo que digo, Martín, que es ese psicólogo cristocéntrico que nos ayudó en el principio, ¿no?, de nuestro tratamiento. Incluso nos dio el contacto del médico. Pero se enfermó. Y bueno, seguíamos con el tratamiento médico, ¿no? Pero faltaba el psicológico. Y no solamente para Mabel, sino para mí. Así que estuvimos en ese proceso, estuvimos buscando un psicólogo que no era cristiano, que Mabel lo llevó como 4 meses. ¿Sí? Y no cobraba muy barato, en realidad. Ya sé. Y no le ayudó. Mabel la dio de alta y no le ayudó. Y uno se siente impotente porque tú eres su ser querido y esperas que cada cosa que ella está tomando o que esté llevando genere algún tipo de resultado, ¿no?, positivo. Pero aún así invertir tanto y no encontrar resultados y preguntarme, ¿y qué tal te fue? ¿Ya me dio de alta? ¿Y? No siento que me dio de alta. Entonces, no. Oh. Claro. Gracias a Dios, por Frejo también contactamos a nuestra actual terapeuta, mi gran amiga, Esther, de España. Imagínate, 5 de la mañana despertarse para poder llevar terapias con ella. Por motivos laborales no podemos llevar en la mañana, solamente muy temprano. Y Esther está trabajando con ambos, ¿no? Con ambos. Esther tiene una terapia, metodología gestal. Sabemos la conductual, por lo menos ya ahora ya tengo entendido que hay 2 tipos de terapia, conductual y gestal. Y de verdad que nos hicieron mucha ayuda. Pero, obviamente, esto no hubiera sido posible sin Fresh Hop. ¿Por qué? Porque lo que hizo Fresh Hop fue informarnos. Lo que hizo Fresh Hop fue animarnos. Porque no solamente es darte información, porque te pueden decir, mira, vas a tener que ir al psiquiatra, vas a tener que estabilizarte, vas a tener que trabajar con la medicina y vas a tener que ir al psicólogo. Eso te lo dicen todos, ¿ah? Todos. Te vas a un médico, tienes un diagnóstico y te van a decir eso. Pero nunca te dicen cómo es el proceso de la medicina. Nunca te dicen cómo es el proceso de la medicina. A lo más te dirán, no, es que mira, si con esta medicina no te da, vamos a hacer. Pero Fresh Hop te dicen cómo es el proceso de la medicina. Pero las reuniones de los grupos, tú compartes cómo es el proceso de la medicina. Y tú compartes hasta cuánto difícil es aceptar la medicina, cuán difícil es el proceso de la medicina, cuán necesario es el apoyo terapéutico, clínico, psicológico. Cuán necesario, cuánto esto se complementa, o qué tan importante es que ambas cosas se lleven y qué tan importante es que la iglesia, porque prácticamente lo que hacemos en los grupos es compartir nuestra fe, porque nosotros no ponemos en juego nuestro cristianismo. Compartir nuestra fe, compartir nuestra esperanza y ser de apoyo. Y eso es lo que hace Fresh Hop. Y eso es lo que hacemos en los grupos de apoyo, ¿no? Actualmente. Nuestro grupo es supuestamente de Perú, pero hay de todo Latinoamérica, Centro y Sudamérica. Es un grupo que se están cada día más fortaleciendo y vemos cómo Dios responde, ¿no? Cómo esto que tenemos en el 7º principio, este versículo de 2 Corintios 1:4, que nos dice que Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Y cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros, ese consuelo de Dios. Lo compartimos en nuestra experiencia, ¿no? Dios quiera, ¿no? Dios quiera que más personas tengan esta oportunidad. Porque la verdad es que tampoco podemos tener a tantas personas en un grupo. Un grupo máximo son de 10 personas. No se puede tener más porque es inviable, ¿no? Porque la idea es que todos puedan participar. Y es un grupo de 1 hora, 1 hora y media, donde si tuviéramos 20, vamos a demorarnos 2 horas, 3 horas, ¿no? Entonces,
sí es importante tener esta orientación, es importante que la iglesia desarrolle esto, porque en primer lugar donde las personas van a buscar ayuda es en la iglesia. Y si la iglesia no está preparada para esto, puede ser una piedra de tropiezo en la recuperación de esta persona. Y la verdad es que estamos acá para animarnos, ¿no? Para llevarnos a Cristo. Y la forma como llevamos a Cristo es dar amor. Hay algo que hay que entender, hay que recordar de Santiago, ¿no? Que nos dice, hay que escuchar bien, o hay que saber escuchar más, hablar menos y no enojarnos, ¿no? Y eso tiene que ver mucho en como ser querido, ¿no? Tenemos que escuchar. Y la iglesia es un ser querido, porque no sabemos quiénes están enfermos, no sabemos quiénes están con esta lucha de salud mental, no sabemos quién tiene estos desafíos. Y la iglesia es un ser querido, que busca que la persona esté bien, y si ese ser querido no está debidamente informado, ese ser querido sigue manteniendo los estigmas que tiene el mundo, porque estos estigmas del psiquiatra es algo del mundo. El mundo dice, no, el que va al psiquiatra está loco. Y la iglesia pareciera que también considera eso. Y hay que entender que en este mundo caído hay enfermedad, hay dolor, hay sufrimiento, hay muerte. Pero también está Cristo, que no solamente es la resurrección, sino en la vida. O sea, Cristo también está aquí haciendo milagros. Y ha pasado como lo que pasó Mabel. Para mí, lo que la dada de alta del médico Mabel, para mí fue incluso como Marta, cuando Jesús se aparece, ya falleció Lázaro, llega a Jesús y Marta le dice, y Jesús le dice, va a resucitar. Y Marta le dice, sí, en los días postreros, ¿no? Estamos pensando cuando Él venga. Pero nos es difícil entender que puede haber milagros, ¿no? Y me pasó y me costó. Estuve como 2 semanas cuestionando, Señor, ¿estás seguro? Señor, ¿estás seguro? Y Dios me ha demostrado que sí. Él es el proveedor, Él provee a los médicos, Él provee la cura. Y hay que confiar en eso, ¿no? Hay que confiar. Bueno, esta parte que nos comentas, Héctor, acerca del reto como pareja, finalmente, ¿cómo tienen este reto juntos? De finalmente el diagnóstico de salud mental en casa también pues se puede volver hasta tabú, ¿no? Como tú decías, esta parte, yo no sabía que ella tenía esto, ¿no? Ujú. Mira, si no estuviera Dios en nuestro matrimonio, yo definitivamente, yo ya me había separado y quién sabe, divorciado. Porque hay algo que hay que entender cuando no se trata el problema desde un principio y no se toma y no se tiene a Dios en todo esto, es difícil poder sobrevivir, ¿ya? Pero Dios no quiere que sobrevivamos, Dios quiere que vivamos, ¿no? Claro. Esa es la promesa de Jesús, esa es la resurrección en la vida y Él quiere que vivamos, Él quiere que vivamos sin ataduras, ¿no? sin miedo a este proceso que Él está haciendo en nosotros. Recordemos que la debilidad nuestra debilidad para Él es fortaleza, así que hay que aceptar que tenemos un problema. Y como comentaba, si vamos al Evangelio y vamos cómo esto se puede ver referente a la salud mental. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, ¿no? La persona que recepciona esta información, esta persona lo primero que tiene que hacer es aceptar que es pecador. Segundo, aceptar que está condenado a una muerte eterna. Y tercero, aceptar que Dios tiene la solución, que es Jesús. ¿Cierto? Ok. En la salud mental, básicamente va el mismo proceso. Primero, tienes que aceptar que tienes un problema de salud mental. Tienes que aceptar que si no lo tratas, esto se va a complicar y vas a tener muy graves consecuencias. Lo tercero, Dios es el proveedor. Dios provee a los médicos, al psicólogo, la medicina y todo lo que necesitas a las personas que están a tu costado. Y eso está en su palabra, o sea, Él es el sanador, ¿no? Es el proveedor. Y no tengamos que tener, y no pensemos que todo esto es solamente espiritual.
el cuerpo también se enferma. Y el cuerpo, estoy hablando desde el cabello hasta la punta de la uña del dedo. Cualquier parte se Claro, puede enfermar. Y el cerebro es parte del cuerpo, así que el cerebro también se enferma. Y claro. el cerebro, para que tenga esa estabilidad, necesita medicación, así como la insulina a los diabéticos, o la medicina para la persona que tiene una afección con los cardiovascular, ¿no? La Claro, aspirina, tanta medicación que es parte del tratamiento. O sea, si una persona está enferma, la idea es que se recupere, ¿no? claro, No le decimos a una persona que está enferma, oye, deja de tomar tu medicina para que Dios haga su milagro. No, decimos, bueno, si Dios puede hacer milagros sin medicina, lo puede hacer, claro. ¿sí? Pero usualmente también usa la medicina para hacer milagros, así que no tengamos miedo en eso. Pero eso fue el reto, ¿no? El reto como familia fue entender que, que Dios es el proveedor, Ok. entender que Dios está en todo esto y Dios nos quiere ver libres de toda atadura y seguir llevando desde nuestra experiencia esperanza a más personas, ¿no? Consuelo a más personas. Pero no fue difícil. Como digo, fueron 6 años y medio que nos costó aceptar eso. Pero ahora, ¿Cómo fue tu aceptación? Pero para ti, ¿cómo fue tu aceptación? eh, para mí, creo que la información que me fue Frejo fue vital, porque si no me hubiera dicho Frejo, oye, el problema, ella tiene una enfermedad, tiene que tratarse, no tengan miedo, no, no tengan miedo de tratarse. Claro, Eh, para mí eso fue el reto, entender que era una enfermedad, y una enfermedad que requería medicación, que requería médico, requería psicólogo, y requería sobre todo un soporte espiritual y emocional, que solamente como yo, como esposo, estaba llamado a también liderar. Y ya nos ven liderando, ¿no? Ya estamos liderando 2 grupos de apoyo y, y estamos trabajando en nosotros porque lo que nosotros deseamos es que nuestros hijos eh, vivan, vivan sin estas cosas que nosotros hemos vivido tantos años claro. y que ellos puedan disfrutar de todo lo que Dios está proveyendo. Y estamos escribiendo en mi cuaderno estoy escribiendo cada uno de los milagros que Dios está haciendo y, y de verdad que es maravilloso aceptar que Dios provee. Amén. Así es, y exactamente esa última parte de los hijos. ¿Cómo enfrentaron juntos esta situación con los hijos? Con los pequeños, porque están pequeñitos, pero pues se dan cuenta de muchas cosas. Pensamos que no, pero se dan cuenta de muchas cosas. ¿Alguno Realmente de no. los dos? Adelante. Sí, adelante, Mabel. Sí, bueno, eso ha sido nuestra preocupación desde el principio, ¿no? Porque realmente, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo tenía miedo de dañarlos, tenía miedo de que alguno de ellos pueda experimentar lo mismo que yo, ¿no? Yo decía, Dios mío, de repente esto es genético y mis hijos también van a vivir de la misma manera, ¿no? O también en mi comportamiento, porque como ustedes saben, una persona con un reto de salud mental tiene comportamientos que no son buenos, ¿no? He tenido que cambiar muchos patrones de conducta, ¿no? Que afectaban a mi familia, ¿no? Y actualmente estoy siguiendo trabajando en ello, porque cambiar un patrón es un poco complicado, ¿no? Entonces, sí, realmente, si estamos mejorando como esposos, si yo he decidido mejorar como con mi reto de salud mental, nació por amor también a ellos, ¿no? Para que ellos no sufran las consecuencias de, de, este, de, este, de este problema de salud mental en mí, ¿no? Sí, el reto es que ellos puedan experimentar la mejor versión de nosotros. Sabemos que como todos tenemos lucha, ¿no? Como Claro, todos enfrentamos cada día tentaciones o circunstancias que nos hacen caer, pero sabemos así que es. tenemos a un Dios que es bueno, que nos ama mucho y que ha dado todo para que
restaurar esa relación con nosotros por medio de su Hijo, y que Él está dispuesto siempre a perdonar, ¿no? Y más Dios nos perdonó de todo. Entonces, pero el reto es eso, ¿no? Ser la mejor versión de padre que podemos ser. Mira, yo no vengo de una familia donde papá estuvo presente, mi papá no estuvo presente, mi papá estuvo ausente, y eso me generó mucho problema. Por eso es que estoy en tratamiento terapéutico, o sea, yo leo la palabra de Dios y encuentro todas las promesas, donde tu padre y tu madre te dejen, yo nunca te dejaré, pero es difícil cuando tú vives una vida donde tu papá no estuvo, Claro. ¿no? Y tú no quieres eso para tus hijos, o sea, es imposible que una persona que ha sufrido esto quiera algo así para sus hijos. Igual, nuestro reto como padres es ser la mejor versión. Ser la mejor versión, ser el padre que yo quiero ser, ¿no? Como Dios, ¿no? Que esté dispuesto siempre a escuchar, esté siempre dispuesto a levantarnos, a cargarnos, a llevarnos en su mano, a sostenernos. Y a pesar que digamos, nunca estuviste ahí, así estuve. Sí. Ese tipo de padres queremos ser. Y por eso es que estamos trabajando en esto, ¿no? Por eso es que compartimos y nos interesa mucho el tema de salud mental, porque de verdad que la experiencia que hemos tenido no ha sido, ay, me enfermé, me fue al médico y me sané. No, no fue así. Ha sido un proceso muy, Retador. muchos retos, y hemos tenido que cambiar nuestra forma de pensar, y es un mandato, ¿no? La palabra de Dios nos manda a que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y de actuar, y tenemos que animarnos. Y eso no es fácil, pero se hacen acciones, ¿no? Y bueno, este es el reto, ¿no? Seguir compartiendo y seguir siendo mejores padres. Súper. Si cada uno me pudiera dar como 3 consejos muy prácticos para las personas que nos están escuchando, los pastores y sus esposas que nos están escuchando en estos retos de salud mental, o que tal vez no lo saben y están como luchando, o conocen a alguien, o tal vez piensan que tal vez yo he tenido alguno de esas partes de este reto de salud mental, esta situación, pero como que me da miedo decirlo, o me da miedo aceptarlo también. 3 cositas muy rápidas, prácticas que cada uno me pueda compartir. Adelante, ¿quién quiere? Yo te Adelante, doy Héctor. las que yo considero que son básicas. Primero, si tienes algún tipo de síntoma raro en tu pensamiento y tus sentimientos, no los puedes trabajar, mira, háblalo con tu pastor, ¿ya? Primero, no tengan miedo de algún psicólogo. Por favor, pastores, busquen psicólogos cristianos, conversen con ellos. Prefieran, mira, lo mejor que hizo nuestro pastor fue decirle, mira, tengo un hermano cristiano, psicólogo cristiano, y yo te contacto con él. Eso fue lo mejor que hizo, la mayor ayuda que él hizo, ¿no? Referirnos a un psicólogo cristiano, ¿no? De confianza, ¿no? Eso fue lo primero. La segundo, el psicólogo cristiano va a hacer su trabajo, y su trabajo es diagnosticar, ¿no? El psicólogo te va a trabajar cierta metodología y va a encontrar un diagnóstico. Si es que hubiera, si considera que lo puede trabajar con sus herramientas de terapia, lo va a hacer. Si considera que no, te va a mandar a un psiquiatra. Segundo, no tengan miedo al psiquiatra. No tengan miedo al psiquiatra. El psiquiatra es el único que puede dar medicina psiquiátrica, ¿ok? No es el cardiólogo, no es el médico general, no es el neurólogo. Ellos también dan medicina psiquiátrica, pero el especialista es el psiquiatra, ¿ok? Esa es la segunda. Quien da medicina psiquiátrica es el psiquiatra. No tome medicina psiquiátrica así por así. Vayan al psiquiatra. Entonces, psicólogo, psiquiatra, y tercero, iglesia, por favor. Estén preparados para poder ser de apoyo. Esos serían los 3 consejos. Y Frejo lo da, ¿no? La información que da Frejo es maravillosa, porque son experiencias personales llevadas a un ministerio. Y es, mejor dicho, es lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros, Sí. contadas y compartidas, y al final con la intención de que más personas encuentren esperanza en ese momento en el cual no tienen esperanza. Entonces serían mis tres recomendaciones: psicólogo, Muchas psiquiatra gracias. y iglesia.
Muchas gracias, Héctor. ¿Tú, Mabel? Que este reto de salud mental es como cualquier otra enfermedad que podíamos tener, ¿no? Que nosotros no somos el monstruo. El hecho de haberme separado de la enfermedad y decir, bueno, yo sigo siendo ante Dios la criatura hermosa que me creó, ¿no? Como Él me diseñó, ¿no es cierto? Soy valiosa para Él. Pero esto es un reto nada más para mí. Separar eso para mí fue muy importante y espero que esto les sirva a mis hermanos que probablemente estén pasando por un reto de salud mental. Sabemos que en la sociedad es muy alto el porcentaje actual en la que hay personas que están pasando por un reto de salud mental. Si no me equivoco, de 5, 3, Sí, de la verdad es que sí. 5 personas, 3 Tres. están pasando por un reto de salud mental. Es bastante alto, hay mucha necesidad y esa es la nosotros, ¿no? De poder llegar a esas personas que están pasando por este reto y poder ayudarlos, apoyarlos, decirles no estás solo, mira, sabes, esto solución, tiene solución, tiene tratamiento, ¿no? Tiene tratamiento y hay esperanza, podemos vivir bien a pesar de nuestro diagnóstico. Y ahí aplicamos lo que nos dice nuestro Señor, ¿no? El gozo que experimentamos es el gozo que viene del Señor, ¿no? Sí, yo agregaría uno más, si me permiten. Adelante, Sí, adelante. considerando el hecho de, hermano, necesitas más oración y ayuno, y ponerte a cuentas con Dios y lectura de la Biblia. Acompañemos a esa persona en oración, en ayuno, en ponerse a cuentas con Dios y lectura de la Biblia. O sea, no lo dejemos solo, no lo dejemos solamente como un consejo. Seamos parte de su recuperación. Definitivamente necesitamos ser empáticos, necesitamos apoyar, ¿no? Necesitamos que esa persona sepa que en la iglesia estamos, si bien es cierto, no somos perfectos, pero estamos acá para poder ser apoyo y poder ser esa fuerza que Dios, ¿no? Que Dios usa para poder lograr lo que Él desea también. Que lo puede hacer de cualquier manera. Entonces, Dios actúa de diferentes formas, pero dejemos usarnos nosotros por Dios. Y si estamos diciendo, hermano, necesitas ponerte a cuentas con Dios, orar, oye, te acompaño, te Así es. acompaño, te acompaño, te acompaño. Y sean seres queridos, ¿no? Sean seres queridos. Eso es lo que nosotros llamamos seres queridos en Fresh Home, ¿no? La persona que acompaña. Sí, aquellos que tienen una pareja, como en mi caso, realmente qué valioso es una pareja que se instruye, que se prepara, porque no saben el apoyo que he recibido de este hombre. Gracias a Dios. Es inmenso y realmente interesarse en el bienestar de la otra persona e informarse ha sido muy valioso para mi recuperación. Así es. No, pues yo estoy muy agradecida con los dos, de verdad, es un tremendo testimonio esto que nos están compartiendo, que nos están regalando desde su hogar y saber que se puede y que hay esperanza en ello, ¿no? Y sabemos que la esperanza viene del Señor, eso no nos cabe duda, y este es el fiel testimonio de su matrimonio, que en el mundo ya se hubiera destruido, pero sabemos en quién confiamos y sabemos perfectamente que pues Él pone todas las cosas. Él diseñó el matrimonio para que realmente esté unido y sobre todo para que podamos ser un equipo. Este equipo exactamente la cabeza, ¿no? De ambos, que es el Señor, pero la cabeza del hogar, el varón, y la ayuda idónea, ¿no? Y qué bonito, porque eso es lo que van a ver, ese legado tan hermoso, sus pequeños, sus dos pequeños, ¿no? De lo que el Señor sí hace en las vidas de los matrimonios cristianos, ¿no? De los matrimonios que estamos luchando porque nuestra fe no se diluya, ¿no? Sino al contrario, y menos por un diagnóstico de salud mental o por una situación de salud mental,
¿no? Sino al contrario, que haya una victoria. Y yo estoy muy agradecida por su testimonio y su tiempo. Muchas gracias. ¿Algo que quieran agregar? No, agradecidos a ustedes por la invitación. Realmente nuestra intención es que la iglesia pueda apoyar, ¿no? Como bien se dijo, al primer lugar donde va a recurrir toda persona con algún diagnóstico de salud mental es definitivamente una iglesia. Y esperamos que en la iglesia encuentre ese soporte, esa ayuda que necesita. Así es. Así que nos esperamos en Fresh Hop y deseamos conocerlos y cualquier cosa, estamos para servirles. Excelente. Ahí vamos a pasar sus datos. El que quiera también tenerlos, les vamos a pedir a Héctor y a Mabel que nos den ese permiso, si podemos pasar sus datos, por si tienen más dudas y más preguntas. Yo sé que este es un tema que puede ser súper extenso y muchas anécdotas y contar muchas cosas, pero de verdad estamos muy honrados, de verdad, de esta valiosa experiencia y testimonio, precisamente para los pastores, para sus familias y cómo también pues finalmente callan cosas, ¿no? Callamos cosas en las familias pastorales y sobre todo con estos estigmas de la salud mental. Muchas gracias.